lectura en un año. Primera de Tesalonicenses 2 y 3, Isaías 17 y 19 y Salmo 114. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermano, en el devocional de hoy, el apóstol Pablo sigue explicando el rol de la ley. Y es que la palabra de Dios incluye mandamientos, promesas y principios. Por ejemplo, cuando dice honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien, ahí está el mandamiento y ahí está la promesa, ¿verdad? Y el principio. Un principio sería esta parte que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Eso es un principio. Cuando nosotros no dejamos a Dios, no le dejamos a Dios la sobra, ni le damos lo peor, sino que lo honramos cuando le amamos. Un día a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, ahí se encierra. Fíjese, él no habló de cumplir órdenes, él dijo de amar. Entonces, Pablo aquí está diciendo que el propósito de la ley fue sencillamente señalar a Cristo, a quien la promesa, por medio de quien la promesa fue hecha. Porque a Abraham le dijeron, en tu simiente serán benditas. Y lo que Pablo está explicando, que esa simiente de bendición se llama Cristo. Y también habla de un mediador, que quiere decir, y él dice mediador, no es de uno, que quiere decir, donde hay mediación es porque hay conflicto entre dos partes. Y Pablo está diciendo, si hay un mediador no es de uno. ¿Qué pasa? Que por un lado la ley exige justicia, castigo, y por el otro lado está la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra Cristo, porque la ley dice, la paga del pecado, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna y paz. Aleluya. Es decir, la ley por un lado dice, bueno, ese pecó, tiene que morir. Sí, pero es que el regalo de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál era el problema? Que la ley decía, ese robó, hay que matarlo. ¿Usted se acuerda? Le llamaban la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, sí, pero ahora con la sangre de Cristo. A esa fue la promesa que le fue dada a Abraham, inclusive antes de que exista la ley. Así que cuando vengan esas acusaciones que quieren traer ansiedades, depresiones, tristeza, tú les recuerdas a esos pensamientos que generalmente vienen en primera persona, haciéndote creer que eres tú mismo que te dices eso. Yo no sirvo, lo que yo hice no tiene paz, no tiene cosa de esta, no me saca nadie en un momento. Mas la dádiva de Dios es vida eterna y paz. Hay un libro, el libro de Efesios, que es muy lindo, que habla no solo del perdón, habla de la adopción. Dice que fuimos adoptados en la familia de Dios y que dejamos de ser enemigos y que cuando venimos a Cristo ya no hay dos partes, sino que somos uno con Cristo. Aleluya. Y que pasamos a ser hijos de Dios, porque un hijo murió y tomó sobre él la maldición para que nosotros recibamos la gracia de hijo de él. Él hizo un cambio. Amén. Por eso fuimos adoptados en Cristo Jesús. Nunca se le olvide eso. Por eso es que tú eres hijo de Dios. Y yo creo que esa pregunta que en la tentación Satanás hizo contra Jesús, si eres hijo de Dios, no fue solo para Jesús, fue también para ti y para mí. Porque él sabía que Jesús estaba peleando, no a nombre de él, Jesús estaba peleando por nosotros.
si eres hijo de Dios. Y yo quiero que tú hoy en el nombre de Cristo Jesús te declares un hijo de Dios sin importar las circunstancias. Como dice esa alabanza tan linda. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Amén. Y dice entonces el verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Es decir, está diciendo, miren, entonces la ley es mala. No, no, no. La ley cumplió un papel, mostrarnos lo mal que estábamos nosotros, para que entonces entre la promesa de justificación, de perdón, de salvación, que fue cumplida en quién? En Cristo. Y usted y yo sabemos que cuando usted y yo hacemos algo malo, aunque no sepamos en qué parte de la Biblia dice que eso es malo, ni hayamos leído en la parte de la Biblia que algo aquí adentro nos dice, eso está mal. Hay una ley del bien y del mal que Dios escribió en nuestros corazones y que nuestra conciencia nos reprende, a no ser que nosotros hayamos, como dice la Biblia, cauterizado, acallado nuestra conciencia. Después de desoír, de desobedecer tanto, esa voz interna que nos dice eso está mal, tienes que reconciliarte con Dios, tienes que cambiar. Cuando usted se justifica y se justifica y se justifica tantas veces y rechaza, entonces la conciencia queda cauterizada. Y ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Y todo el mundo, según tú, está mal y el único que está bien eres tú. Y ahí ya hay que tener cuidado. ¿Ok? Bien. El verso 22 dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Usted ve, toda la ley, todo el mundo aquí es pecador. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted ve, y dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve, aquí el secreto no es cuánto mal tú hayas hecho. Si tú te arrepientes, si oras hoy y le dices, Señor, yo soy tu Hijo, perdona mis pecados, eso es lo que importa. Porque entonces tú te haces hijo de Dios, no por tus méritos, sino por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, dice el verso, hay un himno antiguo que dice, por fe en Cristo el Salvador, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia eterna del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar tus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues Él obró la redención. Amén. Concluye el devocional de hoy diciendo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, cuando la ley encerró a todo el mundo aquí es pecador. Bueno, pues entonces vamos donde Cristo. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que pasa es que los judaizantes le decían a ellos, ustedes no son hijos de Dios porque ustedes no se han circuncidado. Los legalistas, los judaizantes, los fariseos que se habían convertido a cristianos, pero que andaban todavía
con la vieja levadura. Recuerda que Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, que el Señor nos ayude, nos guarde, nos ayude a cuidarnos, hermano, de todo lo que nos aleje de Cristo. Que nos mantengamos siempre sencillos, dependientes de la palabra de Dios, abiertos para ser instruidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.